Con la primer ponente, que es María de los Ángeles Polvo, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con una comunicación que se llama La alteridad en simulacro a través de la figura del ajolote como elemento transgresor de la otredad humana. Por favor, María. Buenos días a todos los asistentes. Agradecer también al comité organizador por aceptar mi ponencia y pues doy inicio al trabajo de lectura. La alteridad en simulacro a través de la figura del ajolote como elemento transgresor de la otredad humana. A lo largo de la historia, diversos proyectos políticos y económicos han intentado homogeneizar la sociedad con el propósito de consolidar la estabilidad social, facilitar la gobernabilidad y reforzar la identidad nacional única. De esa forma, la identidad es el concepto que traza la frontera entre un nosotros y los otros, donde al observar a los demás y compararlos con lo propio, surge una imagen de lo ajeno, en la que se buscan semejanzas y diferencias. Este proceso de contraste entre lo conocido y lo desconocido configura lo que se entiende por otredad, mientras que la alteridad surge cuando se reconoce al otro en su diferencia, no como un reflejo de lo propio, sino como una entidad autónoma. De este modo, se establece una relación triangular entre la identidad, la otredad y la alteridad. Sí, por favor. Donde cada elemento influye en la construcción del otro en oposición al otro. Donde cada elemento influye en la construcción del yo en oposición al otro, aunque hay que mencionar que la noción del otro para este trabajo no se limita a las diferencias entre grupos humanos, sino que se amplía a lo no humano, desafiando la jerarquización tradicional entre especies. La homogeneización cultural, por lo tanto, ha sido una herramienta útil para establecer una narrativa común, ya que legitima el poder y crea un sentido de pertenencia colectiva. Sin embargo, académicos como Roger Bartra manifiestan en sus obras una crítica constante al poder que ha moldeado las narrativas oficiales, pues sostiene que la identidad no es una esencia fija, sino un proceso en constante reconstrucción. Desde esta perspectiva crítica, resulta pertinente analizar el relato simulacro, incluido en la jaula de la melancolía. Siguiente. Ya que Bartra explora los imaginarios que configuran la identidad mexicana, pues a través de la mirada del autor y de la literatura posmoderna, el texto se orienta hacia la exploración de nuevas formas identitarias, privilegiando la integración por encima de la reproducción de discursos excluyentes. Por lo tanto, Roger Bartra abre una reflexión sobre la identidad y su constante transformación, por lo que para este estudio se aborda desde la noción de heterogeneidad literaria apoyada en la teoría de Antonio Cornejo Polar, en la propuesta de Alejandro Lambarri sobre la propuesta posmoderna desde los estudios críticos animales y en los conceptos de alteridad y otredad propuestos por Svetan Todorov. De tal manera que se puede observar una tensión entre lo uno y lo diverso, entre yo y el otro, o para el caso de simulacro, este conflicto se manifiesta entre el cruce de lo humano y lo animal. El relato ficcionaliza a Julio Cortázar como personaje, quien inicia su recorrido en el cementerio Montparnasse de París y luego se traslada al Jardín des Plantes, un sitio emblemático por su carga histórica y científica, donde Cortázar se queda a observar un ajolote que asume la identidad de Alfonso Reyes. El diálogo entre ambos se interrumpe por una metamorfosis que quiebra la continuidad lógica del diálogo. Al final, la entidad de Reyes abandona el jardín para regresar al cementerio del inicio, donde despide a Cortázar, quien ya ha muerto. Así, cabe preguntarse qué ocurre cuando el individuo se identifica con referentes no humanos, estableciendo una identidad fluida mediante el encuentro con la alteridad. Esto es lo que observamos en Simulacro, cuando el protagonista entabla una relación simbólica con un ajolote, figura representativa dentro del imaginario mexicano. Así, Simulacro es un texto que fusiona la narración con el pensamiento crítico, es decir, constituye un híbrido entre cuento y ensayo, además de que no solo cuenta una historia, sino que expone ideas sobre la cultura mexicana, la identidad y la literatura. Por lo tanto, se aleja de una narración puramente ficcional para convertirse en una reflexión sobre la construcción de la identidad y el papel de la literatura en la cultura, y al emplear recursos con
intertextualidad, fragmentación narrativa y la hibridación de géneros lo convierte en una voz posmoderna. Esta intención crítica se insinúa desde el título mismo, pues desde la teoría de John Baudrillard, una simulación, cito, no se trata ya de una imitación ni de una reiteración, incluso ni de una parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real. En este sentido, el texto se convierte en un simulacro del cuento Axolotl de Julio Cortázar, convirtiendo a lo representado en una versión de la realidad que no puede ser distinguida de esta y la autenticidad se diluye. Entonces, Simulacro juega precisamente con esta idea al desdibujar los límites entre lo real y lo ficticio, en un entorno donde los personajes como Cortázar y Reyes ya no actúan como individuos históricos, sino como representaciones simbólicas que operan dentro de un espacio ambiguo entre la identidad personal y la construcción cultural. En este contexto, la construcción de la identidad se disloca a través de una serie de desplazamientos simbólicos que transitan lo humano y lo animal. La figura del ajolote, símbolo de la alteridad radical, encarna una crítica al antropocentrismo literario y ofrece una vía para pensar la identidad desde una perspectiva más heterogénea. Esta noción de heterogeneidad remite a la teoría de Antonio Cornejo Polar, quien la entiende como una condición constitutiva de la literatura latinoamericana, donde coexisten discursos, lenguas, temporalidades y sujetos distintos. Para Cornejo Polar, la heterogeneidad rompe con la idea de una identidad única. Desde esta perspectiva, Simulacro se inscribe en una tradición crítica que no busca sintetizar la diversidad en una totalidad, sino visibilizar la tensión entre lo humano y lo no humano, lo animal y lo simbólico. Siguiente, por favor. Otro. Un elemento clave para entender el Simulacro de Bartra se encuentra en la imagen del ajolote que el autor elige para abrir el texto. Esta ilustración proveniente de las investigaciones de Georges Cuvier se convierte en una representación científica que no solo lo categoriza como una especie dentro del reino animal, sino que lo fija en un espacio que ya no es el natural, el de la interpretación humana, la clasificación y la taxonomía. En esta imagen, el ajolote se convierte en un objeto de observación, una entidad despojada de su contexto originario, un reflejo más de la construcción cultural de lo real. La imagen de Cuvier no es un simple adorno, no remite al animal vivo, sino a una construcción cultural que anticipa su simbolización. Esto se confirma con la frase que aparece debajo de la imagen, cito, y decidí convertirme en ajolote porque se escribe con X. Esta no es una simple justificación gramatical, sino una declaración simbólica cargada de sentido. La elección del ajolote como forma de metamorfosis responde al deseo de encarnar lo mexicano desde un signo como la letra X, que funciona como marca de identidad, mestizaje y otredad, ya que la X remite a la raíz indígena del vocablo náhuatl, axolotl, y por consiguiente a la historia profunda de México, es decir, desde antes de la colonización. El texto se abre también con un epígrafe del Conde de Buffon, cito, en la naturaleza no hay realmente sino individuos, y los géneros, órdenes y clases solamente existen en nuestra imaginación. Esta afirmación no solo hace referencia a las clasificaciones científicas, sino que prepara el terreno para el juego de simulacro que Bartra desarrollará. Lejos de asumir la taxonomía como una verdad incuestionable, sugiere que todo ordenamiento es una construcción cultural, una forma de interpretación que revela relaciones de poder y subalternidad que someten a la naturaleza y a los diferentes individuos. De esa forma, el ajolote de Bartra no es simplemente un animal encontrado en el jardín, ni una alegoría tradicional del mestizaje. Es un ser liminal, un punto que se mueve entre lo humano y lo no humano. Su transformación en la figura de Alfonso Reyes lo convierte en un híbrido que cuestiona la división tradicional entre ambas categorías, por lo que la alteridad aquí no se presenta como una distinción fija, sino como un espacio de fluidez entre lo humano y lo no humano, entre lo cultural y lo biológico. Con base en Todorov, la otredad se configura a través de la mirada humana que al enfrentar lo extraño construye su propia identidad mediante la negación del otro. En Simulacro, esta dinámica se manifiesta en el encuentro de Cortázar y el ajolote. Para comprender cómo se configura esa alteridad, se pueden aplicar los tres ejes fundamentales propuestos por Todorov: el plano praxeológico, el axiológico y el epistémico. En primer lugar, el plano praxeológico se refiere a cómo se establece una relación con el otro, cercanía, rechazo, apropiación o indiferencia.
En Simulacro, la relación entre Cortázar y los ajolotes es meramente contemplativa, pero se transforma en un vínculo profundo cuando el narrador reconoce a Alfonso Reyes en uno de los ajolotes. En segundo lugar, el plano axiológico implica los juicios de valor emitidos sobre el otro, aspecto que se puede observar en Simulacro cuando Cortázar no solo identifica a Reyes en el cuerpo del ajolote, sino que lo describe desde una mirada que mezcla compasión y superioridad. Cito: pensó que era un ser consciente, esclavo de su cuerpo y clase, infinitamente condenado a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Esta frase proyecta una visión del ajolote como un ser trágico y filosófico, pero pasivo. Al mencionar la clase y el cuerpo, se le inscribe en una narrativa jerarquizada, reafirmando la distancia entre el observador y observado. La frase, cito, el famoso anfibio del mestizaje, lo reduce aún más a símbolo nacional cargado de historia, pero sin autonomía. Por último, el plano epistémico aborda cómo se construye el conocimiento sobre el otro. En Simulacro, este conocimiento ya no proviene exclusivamente del humano que observa, sino también del propio ajolote que habla a través de Cortázar y Reyes, por lo que luego de la transposición entre Cortázar y Reyes se produce un cruce de perspectivas. Así, desde el cuerpo del ajolote, Cortázar afirma, cito, el tiempo se siente menos y nos estamos quietos. Esta frase condensa una experiencia radicalmente distinta del mundo, el tiempo como estado de suspensión, ya que no es solo una percepción sensorial, sino una forma de existencia ajena a los parámetros humanos. A su vez, Reyes interpreta a los ajolotes desde el lenguaje del pensamiento racional. Esta reserva, este freno, esta desconfianza, esta necesidad constante de la duda y la comprobación hacen de los ajolotes algo como unos discípulos espontáneos del discurso del método, unos cartesianos nativos. Dicha afirmación pretende otorgarles una racionalidad antropocéntrica y eurocéntrica, llegando a ser filosófica, pero en realidad es una proyección cultural que intenta comprender lo ajeno mediante esquemas propios de lo humano, como si domesticara la alteridad. Por consiguiente, al descomponer los límites entre lo humano y lo no humano, el relato no plantea una simple diferencia corporal, sino un proceso dialógico en el que ambos, humano y ajolote, configuran a partir de la interpretación del otro. Este mismo acto de diálogo permite múltiples interpretaciones sobre lo que significa ser mexicano, elaboradas desde diversas disciplinas. A pesar de sus diferencias, estas propuestas coinciden en torno al plano axiológico, es decir, a los juicios de valor que atraviesan la identidad nacional y que derivan incluso en estereotipos. La soledad que describe Octavio Paz, el sentimiento de inferioridad diagnosticada por Samuel Ramos o la melancolía señalada por el mismo Bartra. Estas lecturas pueden reconfigurarse a partir de la propuesta de Antonio Cornejo Polar, quien plantea una literatura heterogénea atravesada por la coexistencia conflictiva de elementos culturales, sociales y simbólicos. Desde esta perspectiva, el ajolote de Simulacro no es completamente animal ni plenamente humano, ni científico ni mítico, sino un tejido de tensiones que refleja no solo la heterogeneidad de lo mexicano, sino también los cruces identitarios de los latinoamericanos. Aquí, la tensión entre naturaleza y cultura deja de oponerse para entretejerse. El conflicto no es un problema a resolver, sino una condición constitutiva de los sujetos que habitan simultáneamente lo natural y lo cultural. Así, la alteridad no solo implica la presencia de una diferencia, sino también la posibilidad de una convivencia transformadora que desafía las estructuras rígidas de la identidad tradicional. De esa forma, la otredad no supone una confrontación ni exclusión, sino que habilita el crecimiento mutuo, donde lo otro no se elimina, sino que se integra y enriquece la comprensión del sí mismo. Las últimas líneas del relato de Bartra, donde la figura de Cortázar parece haber quedado sepultada en el cuerpo del ajolote, cierra de una forma conmovedora. Cito: en esta soledad final, a la que no volverás, me consuela pensar que acaso alguien va a escribir sobre nosotros los ajolotes. Este fragmento no solo reafirma la voz híbrida y liminal del ajolote, sino que inscribe la esperanza de que lo otro, lo excluido, tenga una narrativa. Conclusiones. El ajolote de Bartra no solo refleja la identidad fragmentada de una nación mexicana, sino que encarna una posibilidad distinta de enunciación,
una voz anfibia que nace de la hibridez, del cruce entre lo biológico y lo cultural, entre lo humano y lo no humano. Por ello, la otredad no se presenta como una línea divisoria, sino como una frontera porosa donde las voces se encuentran, los cuerpos se transforman y las identidades se reescriben. Por consiguiente, la figura del ajolote desarticula las categorías tradicionales del sujeto nacional para proponer una mirada en sintonía con los estudios críticos animales y la voz posmoderna. Así, desde la propuesta de Alejandro Lambarri, esta figura no busca representar una identidad estable ni universal, sino que habla desde la fractura, la ironía y el desplazamiento, convirtiéndose en una voz que problematiza los sistemas de representación, que duda de las categorías tradicionales y que parece no temer al simulacro, sino que lo habita conscientemente. En este sentido, la subjetividad que emerge en Simulacro no pretende unir la cultura y la naturaleza, sino que la mantiene abierta como el espacio desde el cual pueden hablar nosotros los ajolotes. De esa forma, el relato de Bartra no propone una reconciliación, sino una conciencia crítica de que el sujeto, como la nación y las especies, es un simulacro en devenir, siempre otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María de los Ángeles por esta interesante comunicación. Y bueno, ahora vamos a continuar con Said Vladimir Ramírez Telles, que es de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, le paso el micrófono. Ahí lo tengo. Uy, déjame. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a todas las autoridades responsables por llevar a cabo este tipo de encuentros para intercambiar perspectivas críticas sobre la animalidad, no solo en las letras latinoamericanas, sino en las letras universales. El trabajo que voy a presentar tiene como eje central dos novelas. La Isla Virgen, novela publicada en 1941, y Jaguar, publicada en 1977. Son dos novelas del autor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta. El propósito del trabajo gira en dos ejes. El primero es analizar la forma en la que el autor representa el tigre y sus implicaciones míticas. Y el segundo es hacer énfasis en que el autor, por medio de este recurso y otros, se convierte en un precursor del realismo mágico, en un momento en el que la crítica literaria no tenía dentro de su abanico de herramientas teóricas el concepto de realismo mágico, recurría a otros conceptos como animismo y totemismo. Bien, sin más preámbulos, doy paso a la lectura de la ponencia. La narrativa ecuatoriana de los años 30, que dio a conocer el grupo de Guayaquil, constituye sin duda una de las expresiones artístico-culturales más importantes de la literatura latinoamericana, pues irrumpe en el sistema literario ecuatoriano con una propuesta estético-social innovadora. La proyección del mundo del cholo y del montubio desde la óptica de sus propios protagonistas, desde su visión del mundo y de la naturaleza, desde sus mitos, ritos y utopías. El propósito de este trabajo es indagar en dos novelas, La Isla Virgen y Jaguar, de Demetrio Aguilera Malta, la representación de la figura del tigre vinculada al territorio del mito y las utopías del cholo y del montubio se ven amenazados por la irrupción de algunos elementos de la vida moderna, migraciones internas y externas, y la profanación de la naturaleza por parte de la máquina, en cuyo fondo subyace una compleja situación sociopolítica en el Ecuador de la década de los 20 al 30. Dichos elementos de la modernidad se ven transfigurados por medio del mito de la mala suerte. Como afirma Agustín Cueva, abro comillas, la literatura de la llamada generación del 30 y la del grupo de escritores de Guayaquil es, al menos en una de sus direcciones fundamentales, un intento por recuperar, por medio de la ficción, ese mundo en trance de desaparición. Cierro comillas. La defensa de un mundo amenazado, el del cholo y el montubio, se produce en una época, desde el punto de vista sociopolítico, muy compleja,
que es reafirmado por la construcción de narrativas que exploran el mito como elemento literario. Respecto al mito, Eliade, por su parte, lo define de esta manera, abro comillas: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, cierro comillas. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una evocación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. En efecto, en las novelas objeto de este estudio, La Isla Virgen y Jaguar, el ámbito de lo sobrenatural y lo sagrado, elementos constitutivos del mito, es muy amplio. No solo eso, sino que forma parte consustancial de la narración, empezando por la tierra, que simultáneamente representa un símbolo, representación polisémica, un mito, una creencia, una utopía, una aspiración colectiva, es decir, el mantener un diálogo con la naturaleza por medio del miedo al tigre. Sin embargo, esta aspiración de posesión tierra-hombre se encuentra mediada por el asombro y el temor del animal sagrado aparezca. Este hecho de la aparición animal convierte a este en un ser sagrado, es decir, en un mito. ¿Me puedo apoyar con la siguiente? Otro. Bien. Por otra parte, este universo de lo mítico solo puede ser compartido a través del discurso oral. De ahí que en las dos novelas se pueda percibir la presencia de una colectividad que cuenta y comparte esta experiencia, como señala Eduardo Jura, 2016, al estudiar el mito, abro comillas: no olvidemos que la oralidad en los pueblos ancestrales es el repertorio primordial de la cultura, los conocimientos y la cosmovisión. El mito es una modalidad alegorizada de referir los orígenes, cierro comillas. Este diálogo colectivo en las obras que estamos estudiando nos remite a aquella época cuando el hombre hablaba con la naturaleza. Así, uno de los personajes de La Isla Virgen, al referirse a un río, afirma: los que saben dicen que en las cabeceras no es tan manso como aquí, no va y viene, sino que baja entre piedras, rápido, agresivo, bramando. Traía animales y vegetales muertos, piedras hechas polvo, cierro comillas. Asimismo, la utopía, en concordancia con la experiencia del mito, también tiene un carácter eminentemente colectivo, como lo expresa Alejandro Chao, abro comillas. Toda utopía es colectiva, aun cuando sea propuesta por un solo individuo. La utopía se basa siempre en una memoria colectiva, en el mito de origen y en el mito que da sentidos y significado a la vida de un pueblo. Cierro comillas. En las dos novelas estamos ante más de una utopía. En La Isla Virgen, los personajes intentan mantener un diálogo mítico simbólico con la naturaleza, con la tierra, con la noche, con el mundo del más allá, y ponen toda su esperanza en la siembra del cacao, aunque en esta última actividad hay intereses económicos individuales, como el del blanco Néstor, que distorsionan el carácter primigenio de la utopía, el de la esperanza colectiva, pues ha llegado una vida moderna que cambia las relaciones del trabajo y obliga al cholo y al montubio a abandonar el campo, ocasionando una transgresión del orden natural y la eventual aparición del tigre como figura de resistencia. De misma manera, en Jaguar, novela que para Hernán Rodríguez Castelo es, abro comillas, un canto de las gentes del cholerío costeño, a su personaje fluvial, grito y paisajes entretejidos con mitos del río, del manglar, de la noche y de la selva, todo gente, río, hechos, usos, manglar, noche y selva, en íntima comunión animista y en vibrante juego lírico. Cierro comillas. El intento de aprehensión de la naturaleza es una aspiración mítico-utópica que, al igual que en La Isla Virgen, se trunca por la misma presencia de la modernidad, ocasionando la entrada del tigre como agente de resistencia ante el cambio. ¿Puede apoyar con la siguiente, por favor? Como expresa Jorge Rivadeneira, abro comillas, junto al paradigma de la racionalidad instrumental se construye el paradigma de la racionalidad mítica, la cual contiene a la utopía como uno de sus elementos, cierro comillas. En el caso de estas dos novelas,
Dicho paradigma mítico gira en torno a la naturaleza y al mundo del cholo y el montubio, constantemente perseguidos por la presencia de una modernidad extraña y agresiva. De ahí que se pueda hablar en estos textos de una transfiguración mítico-simbólica de la vida cotidiana que permita a sus personajes defender, si cabe el término, el espacio de sus mitos y utopías, es decir, de la esperanza colectiva, como afirma Alejandro Chao. La utopía es eminentemente praxis, acción colectiva que lleva a la transformación de la colectividad. Cierro comillas. En el caso de ambas novelas, la esperanza de los pobladores es la siembra del cacao, lo que despierta los sueños del montubio y del cholo, y los que conducen a una realización colectiva que se halla en pugna con los intereses de los hacendados, de las migraciones internas, de las migraciones externas y de la interrupción de la máquina en la naturaleza. Me apoya con la siguiente, por favor. El tigre como elemento del realismo mágico ecuatoriano. Las obras del escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta, de las que estamos hablando, La Isla Virgen, 1941, y Jaguar, 1977, presenta una historia de selva fantástica y escalofriante, plena de elementos americanos en lo más sagrado de la tradición, inaugurada por La Vorágine en 1925, cuya evolución posterior dará origen al realismo mágico. La historia es sencilla. Dos cholos, Mite y el Tejón, están congregados alrededor de una fogata una noche en una selva tropical. Guayamabe, el capataz, está con ellos, vigilando atento. El sambo aguayo irrumpe en escena, presa del miedo feroz que le ha causado la visión de un tigre. El capataz rechaza el miedo del sambo, aconsejándole que se enfrente a él. Unos días después, en el mismo sitio, el capataz expresa su preocupación por la ausencia de Aguayo, quien no ha cumplido con una tarea que le había ordenado. Al salir en su búsqueda, llega el sambo, quien ha estado escondido en un lugar cercano, presa de miedo patológico del manchado. Mite y el Tejón aconsejan a Aguayo que abandone la isla, ya que éste es incapaz de sobreponerse al miedo. Le dicen que después pagará las deudas y mandará por Domitila, su interés amoroso, que son las únicas razones que le retienen allí. Aguayo trata de escapar infructuosamente. Pocos minutos después regresa contando que el tigre lo ha seguido hasta en el agua y que no hay remedio posible. Minutos más tarde se oye el grito sobrehumano de Aguayo, quien perece devorado por el felino, seguido por el rugido agónico del tigre, quien sucumbe a causa del machete de Guayamabe. La acción tiene lugar en un rincón de la selva tropical americana, que por otros relatos del autor se sabe que se trata de un lugar en la desembocadura del río Guayas, en el Océano Pacífico. El lugar apenas está insinuado y es más una metonimia de cualquier rincón de la selva americana. Es un espacio mítico que se expande y cuyos límites son más definitorios y esbozadores que representacionales. Los ardides técnicos, las luces, los objetos entregan los referentes secundarios del lugar. La selva americana como connotación. Los objetos, sombrero de paja, machete, pantalones blancos, cotona, constituyen un referente metafórico que entroniza formando un paradigma asociativo de donde la audiencia extrapola el significado segundo, la selva americana como lugar dislocado. El trama entroniza el miedo mítico que los campesinos profesan por el tigre, símbolo de una realidad americana teñida de creencias mágicas que conviven vis a vis, las percepciones naturales de los hombres y las fieras en ese universo mítico real americano. La historia del miedo psicótico del sambo aguayo se cristaliza en 3 episodios escénicos: su aparición en la reunión inicial, cuadro primero, su ausencia e irrupción en el segundo cuadro, y su ausencia aparición en el cuadro final. La proyección zoofóbica se realiza a dos niveles de comunicación, el lingüístico y el simbólico. En lo lingüístico, esta se deja leer en las vacilaciones, las inseguridades, el discurso entrecortado, las respuestas evasivas que instauran su especificidad diferencial como personaje mito. Este nivel se inaugura con su interacción inicial, abro comillas. Aguayo, con voz temblorosa por la emoción: Don Guayamabe, Don Guayamabe. Guayamabe, sereno, tranquilo. ¿Qué te pasa, Aguayo? Aguayo, Don Guayamabe, nada, es que... Y cierra el círculo con su desaparición final en un parlamento simétrico. Voz de Aguayo: Don Guayamabe, Don Guayamabe.
cierro comillas. Al nivel simbólico, la zoofobia de Aguayo se articula sobre dos elementos que constituyen el mito del miedo: la referencia acuática y la referencia al fuego. La tensión estructural entre ellos instaura la acción y sirve de base para el desentrañamiento de otro personaje, Guayamabe, el capataz, personificación del valor. Así el paradigma acuático se cristaliza en las metonimizaciones objetivizantes y paradigmáticas, abro comillas, de Guayamabe. Es que donde se para un cristiano bien hecho, ningún animal escupe, Guayamabe. Al lagarto se le hace la boca agua porque le soba en la panza. Mite, donde te siga el rastro y se orine en tus pisadas, ahí te fregastes. Mite, que el manchado se había orinado en los rastros del sambo, Aguayo. Estoy que me voy en curso como regado en el agua. Cierro comillas. El paradigma asociativo del miedo de Aguayo, de origen zoológico, no solo se insinúa desde su comienzo en su nominización como personaje, Aguayo, hacerse agua, orinarse, sino que también permea el discurso metafórico de la pieza, al igual que el devenir pragmático, abro comillas. Aguayo, otro día estaba sacando agua del pozo. Mite, hay una canoa, allí te embarcas, cierro comillas. El sintagma del fuego, también del origen naturalista, llena dos funciones estructurales en el drama. De un lado, como hemos dicho, ante el signo del agua, inaugura el dominio del personaje mito, Guayamabe, y del otro, establece la tensión estructural entre los signos fuego-agua, que van a demarcar el derrotero de la acción. El mecanismo usado por el escritor aquí es simple: la contigüidad entre los objetos y las personas, abro comillas. Guayamabe fuma un cigarro enorme. Guayamabe fumando un cigarro imperturbable. Mite, sobre todo ahora tejón, ¿vistes cómo le brillaba el cigarro? Cierro comillas. La contraposición entre los paradigmas simbólicos de fuego-agua crea el mito del tigre como híbrido estructural. Los sintagmas simétricos del aguayo tigre encuentran su contraparte estructural en Guayamabe, quien se opone a este nivel al tigre como signo de las acciones y percepciones de Aguayo. Aguayo, sus ojos como dos linternas. A ratos me pelaba los dientes como si riera. Guayamabe, el vaho del tigre. Aguayo, parecía una linterna, el cigarro de Guayamabe. Guayamabe, reírsele en las barbas. Guayamabe, echarle un chiflón de humo en los ojos, cierro comillas. La tensión estructural de Guayamabe Tigre encuentra su resolución en el desenlace final que presupone la muerte del felino. Así, el símbolo del mito popular del héroe se entroniza en la persona de Guayamabe. Los personajes secundarios, Tejón y Mite, desempeñan dos funciones estructurales. Informan a la audiencia sobre la acción desplazada al hacerse portavoces de la mitología popular chola sobre el tigre. También y coetáneamente sirven de puente en el desarrollo conectivo de la línea acción desatada entre Guayamabe y Aguayo. La escenificación por medio de luces, efectos sonoros, decoración, claroscuros, logra crear un efecto de inseguridad en un sistema ideológico donde las proyecciones de lo mágico no han dejado de invadir aquello que damos llamar realidad. De allí brota su sentido profundo, de la extrapolación e integración de lo mítico dentro de la marca de nuestra realidad vivencial y no de las características individualizantes de los personajes y del contenido mágico de la figura del tigre, tampoco de su mensaje social. Brota, pues, y en resumen, de esta coyuntura estética endeble que llamamos realismo mágico. Siguiente punto, la figura del tigre en Jaguar. ¿Me puedo apoyar con la otra? Gracias. Jaguar es una novela extraña, donde, abro comillas, la imaginación se entromete en la realidad con la impertinencia del destino, cierra comillas. Giuseppe Bellini, que ha escrito mucho sobre Aguilera Malta, insiste en que el ecuatoriano es uno de los primeros escritores que han utilizado el realismo mágico. Asimismo, recuerda que, abro comillas, ha vuelto en 1970 al romance, después de un largo silencio como elemento para reivindicar su puesto en el momento de mayor auge del realismo mágico, cierro comillas. Jaguar se publicó en México en el año de 1970, año del boom latinoamericano, año en que se dieron a conocer muchos escritores y poetas del subcontinente. La novela se desarrolla en escenario similar al de la Isla Virgen, la dura tierra de los mangles y de ostiones, tierra mezclada con aguas sucias e infestadas de tiburones. Los personajes, como siempre sucede con Aguilera, gozan de una vitalidad tan real que asombran al lector. En la lucha contra los elementos contra el blanco,
para quien deben trabajar, pero también es la lucha con la misma tierra, contra los animales, contra los árboles y la vegetación, contra el miedo que atenaza al sambo aguayo cada vez que se enfrenta al tigre. Jaguar puede incluirse por derecho propio en algo así como una nueva narrativa hispanoamericana elaborada por Demetrio Aguilera Malta, precursor del realismo mágico, especialmente por el estilo al que recurre el autor. Por ello, Aguilera es autor que se lee deprisa y que atrapa al lector y lo cautiva, que lo lleva rápidamente hasta el final del libro. Abro comillas. ¿Por qué no me comes una vez, manchado? ¿Qué te sacas con seguirme jodiendo? El tigre abría las fauces y lo miraba fijamente. ¿Por qué quieres alargar mi agonía durante tanto tiempo? Cerró comillas. El tratamiento que se le otorga al tigre es distinto al empleado que el autor en la novela anterior. Para ilustrar esto es necesario citar algunos ejemplos. ¿Me puede apoyar esto? Muy bien. El primer ejemplo que vemos en la diapositiva es de La Isla Virgen, primera novela publicada en 1941. Abro comillas. Abro comillas. Allí, en el centro del cuarto, está el tigre. Los ojos terribles lo siguen contemplando. Los colmillos obsesionantes parecen agigantados entre las fauces medio abiertas, cierro comillas. El segundo, de 1977, corresponde a Jaguar. ¿Me apoya con el siguiente, por favor? Abro comillas. Un ser gigantesco manejaba la berenga larga, que era timón y palanca al mismo tiempo. ¿Quién sería? ¿En qué momento se subió a la balsa? De pronto, en la oscuridad, se encendieron sus ojos. Se abrió una boca de colmillos grandes. Temblando, gritaron a una: ¡el tigre! Cierro comillas. En el primer ejemplo, se retrata al animal utilizando apenas unos pocos elementos físicos. En la descripción citada, se intercalan con las descripciones físicas adjetivos de naturaleza subjetiva, recurso que hace pensar en el miedo como elemento motor de la articulación de la descripción, lo que es una característica propia de la narrativa telúrica de la primera mitad del siglo XX. En el segundo ejemplo, la descripción del tigre es de un corte realista mágico, onírico e hiperbólico. Resulta notorio cómo las descripciones de origen animal han sufrido un cambio. Ello se entiende por la distancia de la publicación de una obra y otra. Jaguar, al ser una novela que aparece en el escenario literario de los años 70, permeado por la aparición del boom latinoamericano, ha intensificado su tesitura de realismo mágico, lo que provoca un cambio sustancial en la atmósfera y el sentido de la novela. Lo anterior demuestra la existencia de vasos comunicantes entre la Isla Virgen y Jaguar, siendo esta última donde la estética del realismo mágico se asume a plenitud, consiguiendo, abro comillas, de esta suerte, los límites de la realidad se entremezclan con los de la realidad del ensueño, del absurdo, de lo maravilloso. Se crea así una naturaleza ambigua en lo cual todo puede porque a fin de cuentas nos encontramos en un nuevo realismo mágico, cierro comillas. El tigre representa, abro comillas, el choque del hombre americano ante la presencia misteriosa mágica de la naturaleza que vive. Cierro comillas, esta cita es de Solórzano. Solórzano destaca la fuerza de la naturaleza presente en Jaguar como el elemento mejor captado. En su antología se dice acerca de la obra, abro comillas, en ella el autor nos comunica la magia de los elementos naturales que constituyen un mundo sobrenatural para los habitantes de la América hispánica, cierro comillas. O sea, que de la naturaleza también surge el elemento mágico, misterioso, inexplicable. Agustín de Sas ubica a Jaguar dentro del tema de la obsesión del miedo mortal, abro comillas. El tigre es el miedo al feroz carnicero de animales y hombres, y es además el miedo al enemigo malo, al mal, al peligro que nos destruye, a traición, la muerte, a fin y a cabo, es el final de los sufrimientos horribles de la persecución, cierro comillas. Para Agustín de Sas, el fatalismo es la fuerza que lleva al sambo a morir en las garras del tigre, pues su obsesión y cobardía lo conducen a esa situación de la cual no puede escapar. Al igual que Solórzano, este otro crítico destaca la naturaleza en su sentido sobrenatural y afirma acerca del texto: no va a ser una página de la selva, no va a ser un cuadro escénico expresivo de la vida tropical ni de los trabajadores del bosque. Estamos ante las sombras de la naturaleza misteriosa y entre los hombres y la selva está el miedo. Cierro comillas. En la Isla Virgen eran los manglares quienes hablaban y explicaban algo sobre estas tierras cálidas y tropicales. En Jaguar, en cambio, el tigre tiene algo que decir y ese mensaje llega incluso al escenario.
abro comillas, el tigre de mito y de magia en que se mueve el aguayo de la novela es tan subyugante, ha dicho Luzuriaga, que en un momento llega a afectar al superhombre que es, a los ojos de los jornaleros, don Guayamabe, el cual es la pieza dramática, aparece absolutamente inmune al miedo, cierro comillas. Y ello porque además del libro Jaguar, ha sido texto específicamente dramático, no transcripción lineal. La prueba de que ambas obras se reconocen hermanas en la presencia del tigre animal mítico que encuentra un espacio de presencia en la literatura telúrica, en el imaginario ecuatoriano y en la narrativa de la generación del 30. La imagen del tigre como elemento realista mágico está muy presente en las dos novelas como recurso y representación del mundo rural y mítico frente a los albores de la modernización y la explotación del incipiente capitalismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Said, por esta interesante comunicación. Ahora vamos a seguir con Erika Rocha Martínez de la UAM Iztapalapa con una comunicación que se llama Etlacuache, un posible monstruo literario mexicano contemporáneo. Muchas gracias, buenas tardes. Una disculpa por haber llegado tarde. Antes que nada quisiera agradecer a las coordinadoras de Animalibus por esta oportunidad. Es mi primera vez en un congreso y es un honor estar aquí. Y bueno, pues doy comienzo a la ponencia. El Tlacuache, un posible monstruo literario mexicano contemporáneo. Por muchos siglos en el planeta los seres humanos hemos convivido con diversos organismos biológicos, entre ellos los animales. Y una prueba de esto se encuentra en la literatura, la cual hace referencia sobre su fauna ancestral. Particularmente en México aún se conocen animales como el jaguar, el puma, el coyote, la codorniz, el colibrí, el ajolote, la mariposa, el xoloescuincle, el chapulín, el tecolote, entre otros. Animales que en la época contemporánea tienen una función simbólica en torno a ellos. Además de los anteriores animales, hay uno distintamente que tiene un lugar importante literariamente, el tlacuache, a quien en diversas narrativas se le atribuye la imagen de héroe por robar el fuego a los dioses para dárselo al hombre. Acción que ha sido comparada con el titán griego llamado Prometeo. Sin embargo, también se le conoce con las cualidades de ladrón, sanguinario, borracho, fiestero, parrandero, lascivo. López, 1998. Y esto le ha formado una mala fama y un rechazo. Por esta razón, este presente trabajo considera necesario retomar la cuestión del origen mítico del tlacuache para deslindarlo de unas posibles características literarias contemporáneas que quizá lo presenten como un posible ostento. Y tal vez es porque al día de hoy esta especie tiene en torno a él un estigma y temor social que genera repugnancia y acaso terror. Cito, como dice la Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán, ADAI, como se citó en Filgueiras 2021, mucha gente parece tener fobia a las zarigüeyas. Lo más común es que este animal sea lapidado y tundido a palos. En la ciudad es perseguida y exterminada con saña. El odio contra los tlacuaches parece estar muy extendido. La gente se empeña en tratarlos como una plaga. Existe para mucha gente parecido a una rata, con nariz larga y puntiaguda, piernas cortas, orejas cortas, redondeadas, con poco pelo, cola prensil, desnuda y escamosa. En este sentido, el interés académico y social me llevan a analizarlo primero a partir del mito, entendido provisionalmente, según López Austin, como el texto que relata la irrupción del otro tiempo en el tiempo del hombre provocando el origen, principio, fundamento de algo. Para ello me remitiré en que este marsupial roba el fuego para dárselos a los humanos, destacando virtudes en él como la astucia, audacia y valentía y su heroicidad.
Después retomaré su presencia textual como posible representación de Ostento en la época contemporánea, pues como criatura ficticia y como parte de la literatura de portentos, la historia del tlacuache explora temas de bien y mal y suele encarnar tanto el lado oscuro como el luminoso de la existencia. Dicho lo anterior, comenzaré por decir que el nombre de tlacuache proviene del náhuatl tlacuatzin, donde tla significa fuego, cua, mordisquear o comer, y tzin, que denota chiquito o pequeño. Cita del vino. Según Flores Farfán, en náhuatl, las palabras que terminan en tzin también expresan respeto y cariño. El tlacuatzin es descendiente de marsupiales cenozoicos, quienes se quedaron en América del Sur cuando ésta se separó de África. Muchos millones de años después, cuando el Plioceno se formó, el puente del Istmo de Panamá, se extendieron por todo el continente americano adaptándose, mientras sus congéneres en Europa se extinguían. Son mamíferos marsupiales, placentarios, es decir, que se gestan completamente dentro de la madre. Fuente 2018. Heyman y Tenius, como lo cita López, menciona que las tlacuachas tienen 2 úteros y 2 vaginas y que por ello son llamados didélfidos. Tienen 2 o 3 camadas al año y van de 8 a 18 tlacuachitos en una breve gestación de 13 a 14 días. Y Harman, como se citó en López, afirma que los machos tienen el pene bifurcado. Estos marsupiales no gustan de climas externos, se adaptan con mucha facilidad. Portan una muy singular característica que es la de hacerse el muerto y sueltan un fuerte olor parecido al ajo por estar asustados, así como la estrategia de enseñar el hocico abierto, mostrando los dientes para amedrentar a sus adversarios. Los factores que ayudan a su adaptación y sobrevivencia se debe a que la mayor parte de su alimentación se complementa con insectos, por ello son omnívoros, a excepción del tlacuache yapó, que es acuático y carnívoro. En México existen 5 géneros de tlacuache: Cironectes, Didelphis, Marmosa, endémica, Finlander y Caluromis, a quienes las personas les dan términos populares según el lugar donde lo encuentran. Por ejemplo, tlacuachito flor, tlacuache de cerro, tótolos, espinudos y matones. Ahora bien, muchas de las características del tlacuache han sido representadas, adoptadas y consideradas en los relatos desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, en los códices mayas prehispánicos encontramos representaciones de sacerdotes ataviados como tlacuaches, transportando a sus dioses. Los restos arqueológicos, las figuras de barro en los códices, en las joyas mixtecas de oro encontradas en la tumba 7 de Monte Albán, entre otros. Además de las anteriores representaciones, está la del mito del robo del fuego, que narra la historia de Tlacuache utilizando su astucia para engañar a quien resguarda el fuego y así obtenerlo para darlo a los humanos. Cito: su presencia en él habla de una tradición en la que nuestro personaje ocupa un lugar prestigioso. Es el jefe del mundo, el resistente a los golpes, el despedazado que resucita, el astuto que se enfrenta al poder de los jaguares, el jefe de los ancianos, consejeros, el civilizador y benefactor, el abuelo respetable y sabio, el arrojado, y en la moral popular no contradice estos atributos. Fin de la cita. Me parece importante destacar 2 de los mitos del robo del fuego. Uno es relatado por Jesús Rentería Huichol en la Sierra Jalisciense y el otro mito es el de Pablo Guerrero Contreras Mazateco, que relató a Carlos Inchoastegui en Huautla de Jiménez. Existen muchos mitos hay muchos mitos de Tlacuache y que hablan mucho sobre esta cuestión del mito del fuego, pero me parece importante destacar estos 2 porque más adelante cuando hable sobre un texto que encontré y que me pareció muy interesante en el sentido de que este mito puede tener, bueno, según Alfredo López Austin,
este mito está construido por muchos relatos y muchas veces estos relatos pueden coincidir en lugares, espacio, o a veces en el personaje, pero algo que siempre va a ser imprescindible es que se va a sostener siempre el tema, ¿no? Que es el robo del fuego, y que la trama pues podrá variar, pero siempre se va a estar sosteniendo esto, ¿no? Donde nuestro héroe Tlacuache va a tener diversas aventuras o diversos comportamientos para ir a conseguir lo que es el fuego. Bueno, el primero que les mencioné sobre Jesús Rentería Huichol en la Sierra Jalisciense, en este mito aquí nos hablan del comportamiento de Tlacuache cuando se acerca a una vieja. La vieja, pues, ella tenía el fuego porque pues ya lo habían encontrado, ¿no? Y muchos, al saber que ella tenía, pues fueron a buscar el fuego, pues para calentarse, porque hablan de una época en donde solamente pues hacía frío, no había esta cuestión del uso del fuego. Y comenta Jesús Rentería que cuando las personas se acercan a ir por el fuego, existe esta cuestión de no permitir que los demás accedan y solo una persona lo pueda tener o un grupo de personas determinado. Aquí la dinámica es que todos los que se acercan para ir por el fuego, pues cuando se roban un pedacito, los demás en grupo que tienen resguardado el fuego, pues corren atrás de ellos para golpearlos y quitarles el pedazo de brasa que se hayan llevado. Y aquí colocan a Tlacuache en este sentido como este animalito que se ofrece, que les dice que él puede ir a traer el fuego. Se ríen de él, pero el Tlacuache casi siempre en estos relatos del mito del fuego siempre apela a que no se burlen de él, porque sí puede él llegar a traer el fuego, ¿no? Entonces se acerca, hace como que, pues con estas cualidades que ya hemos resaltado anteriormente, que mencioné, esta cuestión de la astucia, esta cuestión de la manipulación para poder acercarse poco a poquito, ¿no? Como esta cuestión que conocemos de los animales, ¿no? Cuando se van acercando a los humanos así como que un poco recelosos. Y entonces, pues, el Tlacuache por fin, en este caso, pues, toma la brasa, se la guarda. Y aquí es algo muy chistoso porque en este mito al principio hablan de un tlacuache, pero conforme va avanzando la historia hablan de que es una tlacuacha porque la brasa se la mete dentro de un marsupial. Bueno, y de acuerdo a las características que ya les mencioné sobre los tlacuaches, bueno, las tlacuachas son las que tienen este marsupio, y pues los tlacuaches solamente tienen el pene bifurcado. Entonces, pues en este mito sale corriendo el tlacuache, se lleva la brasa, y es chistoso porque saca la brasa, se los entrega a todos, y ya todos los del pueblo que van narrando uno a uno cómo sucede esto, dicen que pues ya así el tlacuache ya nada más vino y lo trajo y nos lo dejó, y ya todos empezamos a tener lumbre, ¿no? Y el otro mito que también tiene como este comportamiento del tlacuache, que también va a buscar el fuego, pues aquí ya es diferente. O sea, la misma vieja que aparece en el anterior, pues ahora esta vieja es así como que sí le permite, que sí deja que se acerque, y pues él sale corriendo, pero ahora con la cola, y es un tlacuache, y sale con la cola toda quemada, con la brasa, se echa a correr y se lo lleva a las personas. Pero bueno, en ese inter, en la trama, hay una variante en la que se habla de que ese fuego, la mujer, o sea, la vieja, vio que caía del cielo unas brasas, y que ella no tuvo miedo y pues fue a cargarlo, ¿no? Y se la llevó y lo guardó. Y esta variante es chistoso porque más adelante, cuando hablemos de una historia de Tlacuache que es actual, es contemporánea, menciona, básicamente en muchos de los cuentos que son para infantil y juvenil,
tienen mucho referencia más de estos dos mitos, ¿no? Porque hay muchísimos, pero que se basaron más en estos, ¿no? Y bueno, continúo en mi lectura. Muchas de estas características están constantemente en la literatura que narran las aventuras de nuestro personaje, pero ¿cómo son ahora tomadas esas particularidades en la literatura mexicana contemporánea? Esta refleja una transformación que potencia dichas cualidades exaltadas en el mito del robo del fuego, o muestra unas características que colocan al Tlacuatzin en un ostento. Para resolver esta inquietud me di a la tarea de rastrear literatura de escritoras o escritores mexicanos que narraran las aventuras de este animal ancestral y encontré el libro de la cola de Tlacuache y otros cuentos del autor José Luis Lara Trueba. Al revisar cómo presentaba las cualidades de este personaje mítico, me di cuenta que podría ser un posible portento literario, entendiendo como una pluralidad que apunta a la unidad, ya que son varios elementos que forman un solo ser y estos elementos dispersos confluyen en un ser articulado, orgánico. Santi Esteban, fin de la cita. En el texto de la cola de Tlacuache y otros cuentos, las características de este animal dejan entrever algunos rasgos aterradores, como que gozaba de una mala fama, o sea, ya traía la mala fama, así decía el texto, ¿no? Ya traía la mala fama, o sea que hay una temporalidad ahí que viene, pero de mucho tiempo, ¿no? También de ser apestoso, de resucitar, de ser feo y de tener maldad y traer la muerte. Pero no había fuego y el pueblo se estaba congelando. El Tlacuache les tuvo lástima y fue a buscar a la vieja malvada que le gustaban los animales feos para robarle lo prometido. Aquí como que hay una forma distinta de contar este mito que ya ha recorrido mucho tiempo. Los dos mitos anteriores que les hice referencia entran aquí, tienen igual estas variantes, esta diferente forma de contar, pero es tan constante incluso algunos personajes que pueden hacer que tengan como esta familiaridad con los demás, con los demás mitos, ¿no? Sin embargo, hay como estos aspectos de los calificativos en donde pues al Tlacuache, fuera de mencionarlo como en el mito que tiene valentía, que tiene astucia, aquí desde un inicio se le empieza a dar como esta forma más en el sentido de rechazo, de que no hay una estima en el animal, ¿no? Sino que hay como todo un mundo de calificativos que lo colocan como realmente algo perjudicial, incluso hasta lo relacionan con la muerte, ¿no? La descripción que dan sobre la forma en que resucita, hay una posible presencia de lo sobrenatural y en ese sentido se consideraría mostrar al personaje Tlacuatzin como un prodigio literario. De lo que no se puede dudar es que él puede resucitar y volverse a pegar cuando lo cortan en muchos pedazos. Por más machetazos que le den, él vuelve a armarse y después de un rato se queda como si nada. Fin de la cita. Aquí se contrastan dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera solo se están hablando de calificativos que no son derivados de un prejuicio que se le da de manera humana al animal. Y en esta parte me parece interesante cómo cuando hablan de esta cualidad que en el mito que generalmente se conoce, cuando el Tlacuache queda en pedazos desde esta cuestión de que recoge el fuego, corre o se cae o se hay en pedazos, porque hay variantes que hablan donde el Tlacuache se hace pedazos, lo cuentan desde una manera más como dignificando al animal. Y aquí en esta parte, pues aparte de los calificativos que le dan de que tiene maldad y trae muerte, también le hablan del Tlacuache desde esta característica de que se hace pedacitos, pero aquí desde una mirada pues totalmente de rechazo, ¿no? De repudio al animal, ¿no? En esta cuestión tan violenta en donde todavía dice que de que se hace pedazos, de que se muere y todavía lo hacen pedazos y lo agarran a machetazos,
pues es como le da un giro muy diferente, ¿no? A lo que es la idea de lo que se tiene de Tlacuache, ¿no? Sigo. Aquí se muestran juicios antropocéntricos porque los juicios que se le hacen son hechos imponiéndole cierta humanidad, pero no para dignificarlos, sino para degradarlos. Hay aquí una alteridad, ¿no? En ese sentido, creo que hay una cierta vinculación en la cuestión que decíamos al principio de lo que es un monstruo, ¿no? Tiene estas cualidades físicas, pero también físicamente se habla de una mutilación cuando cuando lo quieren hacer pedazos. Entonces, un monstruo en sí, con estas características que lo van rodeando, se le va haciendo una obra de todas estas significaciones, le van dando una unidad en la cual esa unidad realmente se va a ir transformando porque esto que se le está imputando al animal realmente sale directamente de la mente individual, desde un monstruo imaginario, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva yo considero que sí podría entrar dentro de lo que es un monstruo literario, ¿no? Luego sigo. Dice, a la que se le teme o a la que por tener una referencia literaria desde su cultura no comprende la otra realidad. Es decir, ya no tener como este vínculo con los animales los hace desconocerlos, ¿no? Y el desconocerlos es de alguna manera no tener como esta forma de explicarlos, esta forma de tenerlos como... Vamos, cuando algo no se conoce y no se puede categorizar, realmente no se puede, no se le puede sentir como seguridad, ¿no? Y por eso siempre alrededor de este animalito hay un halo de cualidades que no le ayudan a digamos, a su historia mítica, que generalmente, bueno, pues ha sido llena más bien de cualidades, de virtudes, ¿no? Una cosa que me llamó la atención también en este cuento, Carmen Leñero decía que muchas veces la idea de tener uno sobre lo de un monstruo es una idea que se fue forjando desde la historia hacia atrás, ¿no? Desde que llegaron los conquistadores, ellos cuando llegaron aquí, pues encontraron desde su perspectiva, desde su mirada, desde su cultura, porque ya venían con una influencia literaria que ya tenían desde donde ellos venían, llegaron aquí y al encontrar esto, pues para ellos fue desde sus términos maravilloso, fabuloso. Sin embargo, pues desde el punto de vista de los nativos, pues ellos lo veían como algo cotidiano, ¿no? Sin embargo, también menciona Carmen Leñero que esta cuestión en donde esa otredad se encuentra con algo que no conoce y lo significa desde esa mirada cultural y no la puede comprender, lo que hace es rechazarla. Y en este caso, por ejemplo, los viajeros los viajeros que vinieron a este continente, al llegar aquí y registrar sus experiencias, las registran desde esa influencia que ya mencionaba, pero también las registran bajo una cierta presión, ¿no? Pues son viajeros y tienen que presentar pruebas, ¿no? Pruebas de que vinieron a este continente y que efectivamente es lo que ellos dicen que encontraron, y aparte así, pues poderles dar una cuestión económica más para que pudieran seguir haciendo sus viajes, ¿no? Esta relación de pensar a los monstruos desde esta perspectiva de una alteridad también se ve relacionada con otra. Cuando, me parece que sí, creo que es Santi Esteban, él nos dice que los monstruos en realidad pues vienen desde esta imaginación y vienen desde
lo que podemos pensar que es real cuando hay una persona que tiene una cierta mutilación o tiene, le falta un brazo o algo, ¿no? Pero hay una cuestión en la que, por ejemplo, el hecho de que el monstruo pueda ser, muchas veces no tiene como esa existencia, ¿no? Por ejemplo, así. Y bueno, ya es más, ya tengo un minuto. Bueno, volviendo a esto del monstruo, podemos mirar a la otredad como un monstruo, pero también se le puede ligar a la monstruosidad en el sentido de que la monstruosidad viene con esta carga del prejuicio del otro, que no se entiende como esa alteridad, y ayudado de las ideas desde donde se viene, desde lo cultural, pues se le da como un estigma a esa otredad y a la vez también se le va generando a nivel histórico una fama. Entonces, esta particularidad ha llegado hasta el tlacuache porque finalmente este animalito ha tenido como esta estructura histórica y también esa estructura desde donde lo literario se ha pintado a los animales de este continente como algo no entendible, no catalogable, ¿no? Si bien hablando de Carmen Leñero. Y bueno, pues ya me extendí mucho. Bueno, ya rápidamente para cerrar, en este texto de La cola del tlacuache y otros cuentos, me parece que la imagen del tlacuache no está como reivindicada con los valores que generalmente se le dan en el mito que tenemos ancestralmente, sino que se le da un giro conforme al pensamiento contemporáneo y a lo que pues a lo que se vive en el momento, ¿no? De un estigma muy fuerte sobre el animalito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Erika. Bueno, tenemos unos 4 minutitos para una o dos preguntas. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Sí, por favor. Es que si no, no se va a escuchar en la transmisión. Ok. Buenos días. Pues yo quiero felicitar a esta maravillosa mesa, que creo que seguimos con la alteridad y la otredad animalesca del humano, ¿eh? Bueno, solamente los quiero felicitar y decirles y recordar algo que escuchamos ayer muy interesante, que se nos olvida que pertenecemos al reino animal, ¿no? Y esto nos recuerda que no hay mucha distancia entre los animales y nosotros, y que esa alteridad en realidad vive en nuestro inconsciente. Y bueno, centrándome un poco a lo que quiero llegar sobre los mitos del tlacuache, me llama mucho la atención estas versiones que hablan de que le caen a machetazos y que se desperdigan los pedazos y se vuelven a integrar, porque eso a mí me recuerda el mito de la Coatlicue, ¿sí? Y todas estas cosas, bueno, porque yo pues estudio un poco de cosas monstruosas, horrorosas y ajá. Entonces estoy metida en la alteridad, no por gusto. Esos temas me eligieron a mí, no yo a ellos. Y esto me parece interesante porque todo eso, por ejemplo, a mí o sea, lejos de pensar que el tlacuache es minusvalorado o algo así, yo creo que esas versiones, que no sé de dónde son, ya cuando te bajes hablaremos, me llama la atención de dónde son, quién las escribió, etcétera, pero voy a esto. Estos seres
que es como un héroe solar, ¿sí? En la literatura, en el relato mítico, todo aquel que es despedazado, descuartizado, que el pueblo le pasa encima y es vituperado, etcétera, y luego se reintegra solo, es un personaje sagrado, o por lo menos es un héroe solar. Entonces, yo creo que por ahí podría ir tu análisis, puesto que tú estás trabajando con personajes prehispánicos, mesoamericanos, y tu bibliografía incluye a López Austin. Yo creo que quédate con eso, porque lo contemporáneo quizás no te ayuda mucho a ver esos detalles tan importantes para estos personajes mesoamericanos, ¿no? Pero me gustaría platicar contigo un poco fuera para que no yo acapare el tiempo y pueda preguntar a alguien más o comentar. Muchas felicidades. Bueno, yo tengo una pregunta rápida para María de los Ángeles. Fíjate que casualmente yo trabajé el de Astaroth de Cortázar y me interesó mucho la interpretación que le diste. Entonces la pregunta es, ¿podríamos ver que, bueno, desconocí el cuento de Bartra, que es Alfonso Reyes y Cortázar, ¿no? Podría ser como esta dicotomía para que se vaya, o sea, es otra interpretación desde la ciencia y desde la literatura, porque, bueno, Bartra tiene uno que se llama Xoloteada, tiene un libro, entonces esa sería mi pregunta, ¿estos dos personajes o escritores podrían representar eso? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. De hecho, cuando primero encontré el texto de Cortázar y después encontré el de Bartra, obviamente Bartra tuvo que haber leído a Cortázar e incluso pensé que estos mundos, bueno, más bien estos dos textos se alimentaban completamente, pero veía, o como hace rato expuse, que de hecho es un ensayo, o sea, Simulacro es un ensayo en el libro de La jaula de la melancolía, pero le da esos tintes, este matiz de cuento. Entonces expone diferentes ideas acerca de la cultura mexicana que pues hay que ir analizando. Entonces, como decía hace un momento en la ponencia, es un simulacro. El texto de Bartra simula el mundo de Cortázar, entonces no es como una especie de... al principio al analizarlo pensaba que era como una especie de copia, porque así se entiende cuando lo lees, pero en realidad Bartra está haciendo toda esta parte de un análisis de lo mexicano, pensando también en Cortázar. También esta parte de Alfonso Reyes en el que pues rescata esta parte como al momento de que se encuentran, estamos ante lo mexicano y lo, digamos que también el mundo de Cortázar. Entonces, hace un momento lo decía, los deja como personajes simbólicos y se concentra como tal en toda esta parte de lo humano y lo animal. Y como hace rato mencionaban, justamente uso los conceptos de el animal humano y el animal no humano. Entonces, en estas partes es donde convergen, y decía al final que al ser estas dos distinciones, pues se cruzan, hay un cruce de perspectivas, entonces se alimenta, se complementan, hacen una simbiosis, un intercambio de información acerca de lo que ve uno y lo que ve el otro, no ya enteramente como humanos, sino ya en esta parte desde una alteridad, el animal humano y no humano. Pues bueno, tenemos algunas preguntas en las redes, pero bueno, ya no nos da tiempo de leerlas. Les agradecemos su presencia y los invitamos a la siguiente actividad, que va a ser una lectura dramatizada sobre la obra de aquí del compañero Said. Y bueno, vamos a tener algo muy interesante. Entonces cerramos la mesa con esto. Muchas gracias.
A las 11:40, ¿no? En 5 minutos regresamos. Van a mover la